Los Padrinos Mágicos, ese Nicktoon que en Latinoamérica lo pasaban por canales de Disney y que nadie sabe cómo Chota duró tanto tiempo al aire. Ahora bien, después de esta introducción copiada de Mr. Xander, creo que ahora toca hacer un ranking de toda la serie original, ya que se debate mucho sobre el inicio del bajón que tuvo a lo largo del tiempo, pero un tema el cual no es tan abarcado es sobre la calidad de cada una de las 10 temporadas que la conforman, porque con suerte y se habla de la temporada 5 para ver si la nostalgia realmente ciega el criterio y de las últimas 2 por lo malas que fueron y paro de contar. Así que pues, toca hacerlo por mi propia cuenta, y sin mucho bla bla bla, comencemos. Sí, era muy obvio que la temporada 10 estaría en el último lugar del top, y además soy consciente de que todo lo que se pudo, puede y podría decir de la misma ya lo dijeron otros youtubers ya sea con mejores o peores argumentos, pero vale la pena repasar todo lo que hicieron mal aquí. Primero que todo, el intro lo cagaron al recortar escenas del mismo y de algunos episodios para hacer un zafarrancho que para colmo está cantado con nueva y sin la emoción que tenía el intro original, solo escuchen. Luego, si bien la idea de Timmy compartiendo a Cosmo y Wanda suena decente en el papel, la ejecución fue simplemente lamentable, es como si los guionistas se esforzaron en hacer los peores episodios que verás en tu vida de esta caricatura, y Chloe, pues dejémoslo en que es una muy mala coprotagonista, porque no quiero amargarme la vida hablando de esta tipa. Tenemos también personajes que son un pony de un solo truco como Cosmo siendo estúpido 24/7, Wanda pasando a ser totalmente inestable pero sin gracia o carisma, y no es como en la primera temporada o en la nueva serie secuela donde sí tiene un buen balance en su personalidad entre ser la voz de la razón y dejarse llevar por el surrealismo de la franquicia, y Timmy, no jodan, lo que hicieron con el personaje no tiene nombre ni apellido, o bueno sí, pero lo mencionaré más adelante, pero mi punto es que el chico es muy antipático todo el tiempo, hasta llegó un punto de depender tanto de sus padrinos como para que en un episodio no pueda prácticamente existir sin que necesite pedirles deseos. Hablando de los episodios, todos son malísimos, aunque es cierto que hay unos peores que otros no dejan de ser tramas tan básicas con un desarrollo llevado a un extremo ridículo de forma innecesaria, sumado a que a Cosmo y Wanda los volvieron tan inútiles como un domingo feriado, como Calamardo en el crustáceo cascarudo, y así sucesivamente, aparte de que a cada rato pierden sus varitas en un pobre intento de generar conflicto en la trama, llega el punto en donde hay capítulos enteros donde no conceden ni un puto deseo. No es un secreto para nadie que ver esta temporada duele en muchos aspectos y en especial por el apartado de la animación, no solo por el infame cambio a animación flash, tampoco es que la animación digital tradicional que usaban antes sea mejor, ya que se siente muy lenta y se ve bastante mal en momentos caóticos, defecto que también acompañaría a Bob Esponja que por ese tiempo empezó a recuperar calidades de su segundo filme para cines. Quizás lo único ligeramente bueno de esta temporada sea que medio eliminaron los chistes del tipo "Ay, el matrimonio apesta" por parte de Cosmo y Wanda y la portada de su DVD oficial, que sí, recién sacarán esta y la temporada del siguiente puesto en formato físico ya que de igual forma sacarán la serie completa en DVD. En fin, la temporada 10 merece ser olvidada por todos, pero no al grado de esos inútiles que repiten como loros que algo muy malo no existe, por lo cual se corona como la peor temporada de los Padrinos Mágicos. En esta temporada se daría el salto definitivo al HD como en Bob Esponja, ya que previamente ya habían realizado un episodio en HD en la temporada 6 como en Bob Esponja, y también con esto se tendría un remaster del intro en alta definición, pero a diferencia de Bob Esponja que se tardaron 4 putos años en hacerlo desde que hicieron el cambio de resolución, contrario a los Padrinos Mágicos que desde el inicio sí se tomaron el tiempo de hacerlo, lo cual no está nada mal, aunque hay algunas partes que medio se ven chafas comparado al opening original como la del trencito. Entonces, ¿la temporada es buena? ¡No! Era de esperarse al estar en el penúltimo puesto, y es que, nuevamente tenemos episodios con una comedia muy improvisada y que resulta cansina casi al instante, sumado a una de las adiciones más innecesarias al elenco principal como lo es Sparky, que es simplemente un Cosmo versión perro, hasta Dudley Poppy como personaje canino de Butch Hartman es más agradable.
Y si todo esto no fuera suficiente fastidio para el espectador, tenemos a la que quizás es la temporada con más refritos de temporadas pasadas y retcons de toda la serie, y yo sé que esto es una puta comedia, pero de todas formas en el pasado se molestaron en construir una lógica interna que hasta cierto punto se sentía coherente, no es como en Bob Esponja donde se hace y deshace cualquier cosa según la necesidad del guión desde sus inicios. Y ya para sus últimos episodios son puros especiales como si de la temporada 8 se tratase, e igual, ya para estas alturas los especiales solo tienen de especial la duración, más no son algo mínimamente memorable salvo por Comienzo Mágico y su decente intento de darle logros a Cosmo, ni siquiera la parodia hacia las casitas del horror de los Simpson o la parodia a cuentos de hadas son destacables, eso hasta Bob Esponja lo hace mejor. Postdata, ya que estoy mencionando mucho a Bob Esponja a lo largo del vídeo, en el episodio Atrapa hay un cambio del personaje pero con un diseño humanizado. ¿Recuerdan que en el último lugar del top mencioné que el trato brindado a Timmy Turner sí tenía nombre y apellido? Pues ese es ni más ni menos que Ray de Laurentiis. Guionista que empezó a trabajar en Los Padrinos Mágicos al mismo tiempo que en Top Poppy y Bones en Is Abyss desde esta temporada, la cual terminó de definir todo lo malo que se vendría. Qué curioso ver cómo poco a poco abandonan a gran parte de su reparto de personajes como los Antihadas o Vicky, a su vez que el humor empeoró considerablemente comparado a la temporada 6, ya que pasaron de chistes con un remate soso o bastante mezquinos y grotescos a puro humor random sin algún remate para los chistes, como en Papá Exagerado donde aparte de mostrar a un señor Turner más incompetente de lo normal, meten mamadas de la Navidad de manera muy forzada. ¿Dónde habré visto eso antes? Creo que solo es mi imaginación. Y para colmo, como mencioné previamente, Vicky dejó de salir progresivamente como villana principal, siendo sustituida por Crocker, lo cual es un problema porque primero, ella es el principal motivo por el que Timmy tiene ¡Padrinos Mágicos! Y además Crocker cada vez se vuelve un villano más incompetente, dando más pena que gracia como en Crocker Hoy que parece ese episodio del show de Patricio donde se burlaban de sus haters usando @lo burbuja pero mal hecho. ¿Verdad? Me estaba olvidando de Fugut, pero ¿qué más da? Wannabe de Stu y Griffin de Family Guy pero sin gracia y al igual que Crocker, un despropósito de antagonista que a futuro sería la única representación de los Antihadas. Y si no hay episodios malísimos, hay otros que son básicamente capítulos más del montón que solo demuestran lo gastado de la pinche rutina. En fin, la única razón por la que esta temporada está más arriba es porque las dos anteriores son mucho peores e intensifican todo lo malo de esta. Esta temporada es rara. Partamos por el hecho de que cuenta con un total de tan solo 6 episodios, y al mismo tiempo todos son especiales de media hora, salvo por uno que mencionaré más adelante. Ahora bien, uno puede decir que esta temporada al conservar gran parte de las características de la anterior, sumado a una animación con mucho más slapstick la cual parece directamente sacada de Top Poppy, será igual de mala, ¿verdad? No exactamente. Y esto es lo que me genera un poco de conflicto, porque tenemos 2 episodios entre regulares y mediocres cuya comedia a lo loco hace que pierdas el ritmo de la historia, mientras que otro posee una trama que no lleva a ningún lado, y sin contar que solo demuestra que los villanos en esta serie pasaron a ser un mal chiste, excepto Dark Laser que se salva por su carisma natural. Entonces, solo nos quedan 2 episodios que destacan de terrible y sorprendentemente buena forma respectivamente, en los cuales me explicaré más detalladamente. El que destaca de forma terrible es la polémica película El deseo secreto de Timmy, que a su vez fue la última película para televisión de Los Padrinos Mágicos sin contar los live actions. De aquí les digo, de todos los filmes para televisión de la serie T es el que peor historia y ritmo tiene, ya que avanza demasiado lento y hasta pareciera como si la serie te fuera a decir que en realidad caíste en una de esas infames trampas de ratings, pero ya después de casi tanto relleno como la temporada 8 de Bob Esponja, el plot twist es simplemente lamentable, y una excusa muy estúpida para justificar la duración del show, el resto no importa mucho ya que pues, resuelven el cagadero en grande de Timmy, hacen como que nada pasó y fin. Me gustaría hablar más a detalle de esta película junto a las demás de la serie pero eso será para otra ocasión. ¿Y qué hay del episodio que sí destaca de buena forma para variar? Pues ese es precisamente el final de temporada. The Odd Parents.
que si bien, por sus primeros 2 actos parece un episodio más del montón, ya para el tercero mejora muchísimo, y sí, a primera vista puede parecer tu típico episodio post-temporada 5 que contradice de forma grosera las reglas, con lo cual digo, pues obvio genio, ese es el punto del capítulo, algo que no debería pasar. Como sea, ya en los minutos finales cuando Jorgen está por quitarle sus hadas a Timmy, sus padres deciden sacrificar sus recuerdos con Cosmo y Wanda para que su hijo no los pierda. Parece poco, pero para el punto donde fue estrenado este especial se sintió muy agradable, y más por el frame de Timmy pasándola bien con sus padres y sus padrinos mágicos, obviamente estos últimos disfrazados de peces. Siendo así un muy buen candidato a episodio final por su cierre muy buena onda casi que rozando lo emotivo, y al menos a mí el chiste de Abracadabra me hizo reír de niño. Por todo lo previamente dicho, esta temporada merece estar en este puesto. Esta temporada es junto a la 5 de las que más dividen a la fanaticada, aunque sí es cierto que al menos por estos lares no fue tan bien recibida, principalmente por el infame cambio de voz a Cosmo. En fin, luego de todo el desmadre de la cancelación temporal de la serie a finales de la temporada 5 junto a la última parte del crossover con Jimmy Neutron como posible final para ambas series, en 2008 se estrenaría la película Bebé Mágico donde veríamos a Cosmo y Wanda teniendo un hijo, y no de la forma incómoda que todos esperaban, sino la forma incómoda donde optaron por un humor más rancio y hasta grotesco, como en y bueno creo que ya se entiende mi punto. Ya con la temporada en sí, no tiene momentos muy brillantes, pero tampoco tan bajos, salvo por unos cuantos episodios como Feliz Navideseos y su infame canción en el doblaje latino, siendo una temporada muy fácil de olvidar ignorando toda la polémica con Puff. De este personaje siento que al mismo tiempo que sí se puede notar un poco lo trampa de ratings en él, más considerando que su debut es de los estrenos más vistos en la historia de Nickelodeon con casi 10 millones de espectadores, en realidad no es muy mala idea, pero lo malo vendría siendo que no hacen más con el personaje, más allá de Cosmo y Wanda siendo padres primerizos o Timmy desarrollando un vínculo de hermandad con Puff, y es peor considerando que estos conceptos solo los usan en pocos episodios, y el resto de la temporada es más de lo mismo que los episodios de relleno de la temporada 5, que no se arriesgan en lo absoluto en desafiar la propia estructura del programa. Aunque con esto, la temporada tampoco es tan mala como uno podría pensar a primera vista, hay episodios que sirven para pasar el rato, como los que ven en pantalla, no obstante tampoco terminan de salvar la temporada por completo, y más considerando a sus puntos bajos como los episodios de Vicky, Feliz Navideseos por su mensaje tóxico y su canción en latino. Por otro lado, la saga de los Padrinos Mágicos, deja una sensación medio extraña, especialmente por su desastroso balance entre la historia y la comedia, que incluso en el debut de Puff fue ligeramente mejor manejado. Llegamos a la última buena temporada del programa, aunque muy entre comillas, les explicaré por qué. Es cierto que a veces la nostalgia anula la percepción que tenemos de cualquier cosa, y la temporada 5 de los Padrinos Mágicos no sería la excepción a la regla. Con solo ver los personajes y sus actitudes podremos ver que algo no anda bien, empezando por Crocker, que poco a poco se vuelve una menor amenaza para el protagonista, que hablando de Timmy, aquí ya se notan conductas egoístas suyas un poco más marcadas en comparación de temporadas anteriores, y ni siquiera hace un esfuerzo por cambiarlas. Wanda es cada vez más amargada y apegada a su lado de la voz de la razón, y Cosmo empezó a pasarse de chorizo con los chistes del matrimonio apesta, que para serles totalmente sincero a mí nunca me dieron tanta risa salvo una que otra excepción. Las tramas de los episodios ya no intentan nada diferente que se haya visto antes salvo por Timmy el Bárbaro que parece un predecesor de los episodios parodia de cuentos que usarían en Bob Esponja, o el episodio de los viejos nuevos tiempos donde se parodian a caricaturas clásicas. Además, tenemos un dúo bastante malo como lo es La Casa del Horror de Timmy en 2D y Una Vida Deseosa, que van más allá de tener pésimos guiones a ser directamente muy crueles con el protagonista. Pero así como tiene sus defectos bastante notorios, tiene sus episodios brillantes que no son pocos, entre ellos ese donde Timmy explora el castillo de Cosmo y Wanda en la pecera que fue el primero que vi de toda la serie, eso sin mencionar a la película Ídolo Mágico, que perfectamente era fuerte candidato para ser el final de la serie por encima de la tercera parte de La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy, y se tuvo contemplado cerrar ambas series con este crossover, que de aquí les aclaro, no mencionaré tanto esta trilogía ya que la vi muy pocas veces, pero de lo
lo que tengo entendido es que la tercera y última parte no es del agrado de muchos debido a su mala historia, que de solo leer la sinopsis no me dan muchas ganas de verlo, ni por el hecho de que fue la última vez que Sergio Sáez dobló oficialmente a Cosmo, pero volviendo con la serie, esta fue cancelada luego de la finalización de esta temporada, pero finalmente regresó con la temporada 6 y bla bla bla. En fin, ya con esto tenemos dos Nicktoons con una quinta temporada llena de ideas random, y sobre todo, mucha irregularidad. Oh vaya, el inicio de todo. Bueno, ni tanto, pero ya tocará hablar de ello más adelante. Como sea, es bien sabido que diversos programas de televisión recién terminan de pulir ciertos aspectos de lo visto en su piloto, o en el mejor de los casos hacer una mejor introducción del mundo a la audiencia, lo cual ya es una decisión en su totalidad creativa, y Los Padrinos Mágicos no sería la excepción a la regla, ya que si bien la temporada 0 perteneciente a Oye a Cartoons es bastante conocida por el público, de todos modos su primera temporada como serie independiente supo cómo darse a conocer a la audiencia para así captar su atención y de esa forma convertirse en un Nicktoon tan icónico como lo es hoy en día. Aunque sí es cierto que tiene un ritmo considerablemente más lento que posteriores temporadas pese a ser la segunda temporada más corta de la serie solo por detrás de la temporada 8, donde por un lado, no te mantendrás enganchado tan fácilmente con sus episodios como si es el caso de la temporada 3, pero por otro lado, no te sentirás tan abrumado por tanta boludez que ocurre en pantalla como con la temporada 9. En resumen, no hay que tener tanta presión con esta temporada, debido a que la misma se toma su tiempo en introducir tanto a los personajes como su dinámica, las historias, las reglas de los deseos, aunque irónicamente decidieron finalizar con el episodio Navidad todos los días, siendo a su vez el primer especial de toda la franquicia, como en... Y ya que mencioné a los cortos de Oye a Cartoons, ¿por qué no hacerles una pequeña mención antes de pasar con la rodilla de bronce, digo la medalla de bronce? Claro que muestran una simpleza más marcada que en la primera temporada, y detalles como la animación no pasan para nada desapercibidos, pero no por eso son menos importantes para la historia del programa, al ser los cimientos de los cimientos, valga la redundancia, comenzaron a darle forma al show que todos conocemos. Aunque sí es un poco jodido el hecho de que solo se haya encontrado el doblaje latino de 2 de los 10 cortos producidos, el cual fue realizado en Venezuela en lugar de Miami, que fue donde se dobló la serie independiente. Y la medalla de bronce es para la temporada 4. Ya para este punto, la serie estaba más que pulida en sus personajes y su comedia, lo cual significó una considerable cantidad de episodios memorables como los que ven en pantalla. Asimismo, fue en esta temporada que se produjo el primer crossover con Jimmy Neutron, un evento que en su tiempo fue bastante llamativo para la audiencia de ambos programas, aunque en Latinoamérica esto sea un problema por dos factores que se relacionan entre sí. Y era el hecho de que aparentemente este crossover llegó a nuestra región cuando la serie todavía era emitida en Jetix, sumado al hecho de que los doblajes colaborativos a duras penas estaban empezando a ser más frecuentes, desencadenó que el doblaje del primer crossover se haga totalmente en México y por consiguiente ser tomado como parte de Jimmy Neutron, y en teoría ya con las siguientes dos partes siendo emitidas con la serie en Nickelodeon el doblaje se realizó totalmente en Miami. Ahora bien, si hay algo que se le podría reprochar a esta temporada, es que ya se puede notar que los capítulos son algo repetitivos sin ser obligatoriamente malos. A lo que quiero llegar es que, no se siente que quieran probar cosas nuevas de manera más constante para darle variantes creativas a la fórmula, pero repito, no es necesariamente algo malo, solo hace que esta no sea una temporada muy interesante de ver. Además, tuvimos dos excelentes películas para televisión como Cazadores de Canales y Se acabó la escuela, el musical. La primera siendo una excelente historia sobre madurar y con parodias muy bien logradas, y la segunda, si bien es narrativamente más débil incluso que Abracatástrofe, sumado a que es más corta que sus antecesoras, no deja de ser una historia memorable y que a diferencia de la mierda de Atlantis SquarePanties, las canciones no se sienten para nada como relleno, y eso sin mencionar lo pegajosas que son, sobre todo con el doblaje latino. En fin, pese a tener casi las mismas virtudes de los dos primeros puestos, esta temporada ocupa el tercer puesto debido a su poca capacidad para arriesgarse.
Esta es una que todos se saben. Y es que gran parte de shows reconocidos recién terminan de establecer su universo en su segunda temporada, a veces suele solo tomar hasta mediados de la primera, en consecuencia, Los Padrinos Mágicos tal y como lo conocemos recién se mostraría en su forma final para la segunda temporada. Empecemos con los personajes introducidos, como Chip Canario, los antipadrinos, Remy Cajallena, Juan Disimo, Tub Dimadom, Dinkelberg, entre otros que ya no recuerdo, sumado a que en esta temporada se dio el debut de Tutti quien ya había salido en la temporada 0. Los episodios tuvieron una mejora considerable respecto a la primera temporada, ya que no solo tenemos mejor comedia, sino que un ritmo narrativo más interesante y que te deja enganchado casi al instante. Y a pesar de que se repitió la trama de intercambio de roles 2 veces, una con Timmy y sus hadas, y la otra con Timmy y Vicky, a diferencia de la temporada 9 aquí fue implementado de forma creativa y explorando cada perspectiva de los personajes correspondientes. Con el episodio de Timmy convertido en niña no se queda solo en los clásicos chistes sobre estereotipos de género, sino que se tomaron la molestia de abarcar una faceta de Trixie la cual lastimosamente nunca más utilizaron, y es que en serio, la cantidad de conceptos dejados a medias en este programa es casi tan larga como el tiempo que duró al aire, bueno ni tanto, pero creo que se entiende mi punto. Asimismo tenemos 2 simpáticos especiales para finalizar esta temporada, el primero una aventura del protagonista por la internet, y la segunda siendo un especial de Halloween bastante memorable, y con una forma muy ingeniosa para extender el conflicto. Tiene todo lo necesario para ocupar el puesto número 1, pero la que sigue es incluso mejor. De esta forma la temporada 2 se queda con la medalla de plata en este pseudo ranking. Y la medalla de oro, no podía ser para otra más que la tercera temporada, quizás la más recordada indirectamente por varios televidentes. Tiene todo lo bueno de la segunda temporada, pero mejorado aún más, interacciones más frescas y ya perfeccionadas al 100% entre los personajes, giros más interesantes a la estructura de los episodios, y hasta en los especiales sin contar el de San Valentín que honestamente estaba medio chafa se sentían únicos y no solo daba la sensación de que eran especiales únicamente por la duración, sino que las historias eran lo suficiente bien estructuradas para brindar ciertas capas de profundidad a los personajes como en el caso de Crocker en el conocido especial Los orígenes ocultos de Denzel Crocker, o en el gran reporte donde tuvimos una interesante historia ligeramente reciclada para darnos un mejor vistazo de Chester y AJ como personajes, sin mencionar que hasta tramas ya usadas en otras series como Me sacó a la chingada de aquí porque aparentemente no les importo a mis padres o círculo social o démosle un descanso a la persona que nos mantiene bajo control aunque eso signifique cagarla en grande fueron ejecutadas de manera competente en el peor de los casos. Y por supuesto, no podía dejar pasar que en esta temporada tuvimos la primera película para televisión de la franquicia, siendo ni más ni menos que Abra Catástrofe, que como pequeño dato adicional viene justo después del episodio sobre Timmy queriendo hacer una película. Intentar explicar por qué Abra Catástrofe es tan legendaria y querida tomaría un video entero, así que en resumen. El desarrollo de la historia principal que no es un desastre cualquiera, sino uno que pudo condenar a todo el mundo, junto al mini arco de los señores Turner asimilando que tanto han estado engañando a su hijo poseen un genial desarrollo que se condensa al final en la escena donde Timmy hace un sacrificio para liberar a Cosmo y Wanda, con referencia religiosa incluida. Bueno, creo que desde ese entonces el fanatismo religioso de Good Chartman ya estaba presente. En fin, pese a que no todos sus episodios son igual de buenos, gracias a sus virtudes la temporada 3 ocupa el puesto 1 como la mejor temporada de esta serie. Y así finaliza este listado, como mencioné capaz en un futuro hablé más a profundidad de cada película de televisión en su respectivo vídeo, no aseguro que sea en un futuro muy cercano pero bueno, la idea ya está en el aire. De mi parte eso sería todo, y pues... ¡Chao, concha tu madre!